Qué bueno. Antes, cuando estaba en la ofrenda, me dice Dani, qué bueno es estar en tu casa. Y yo le dije, pues sí. El año pasado cuando vinimos, yo le dije a ustedes, este es mi hogar. Yo llego aquí y como si ayer estaba aquí, porque sigo sintiendo, ya la mitad de la iglesia yo no la conozco. Como decía Jorge, yo soy ahora la hermana de Yamel, pero sí que me siento cuando llego como que nunca me he ido. Y ese sentir espero que nunca se pierda aquí en la congregación, de que uno llegue y se siente que llegó a su casa. Y eso es lo que yo siento. Y sin más preámbulos, vamos a empezar con lo que el Señor ha hablado a mi corazón para compartir con ustedes en esta mañana. La semana pasada, el pastor Eduardo, también invitado, empezaba hablando del mensaje y cuando él estaba predicando, yo decía, Señor, pero él va a predicar lo que tú me estás hablando, porque era en la misma línea de lo que ya el Señor había puesto en mi corazón. Y es sin nosotros proponernos prácticamente una serie. Él empezó hablando de la certeza que debemos tener en nuestro corazón de la salvación que Dios ha puesto, de que es incorruptible, que es inmarcesible, que somos herederos en Cristo por medio de la salvación que recibimos en Él. Y en esta mañana, la segunda parte de ese mensaje es, una vez hemos recibido esa salvación y estamos conscientes de que somos herederos en Cristo, ¿qué pasa en nuestra vida cuando esa salvación llega? El cambio que debe darse en nuestro corazón y en nuestra forma de actuar cuando nosotros recibimos esa salvación y tenemos esa certeza de que nadie la puede corromper, porque es el mismo Cristo que la ha puesto en nosotros. Y si podríamos darle un título, yo le puse que nuestra vida, una vez hemos sido salvos, el oxígeno que nos da la vida es Cristo. Por lo tanto, nosotros debemos respirar el nombre de Cristo. Nosotros, ustedes saben que yo era de las danzarinas de aquí de la iglesia y donde Dios más me habla es a través de la alabanza y la adoración. Y hay una canción muy nueva que se llama así, Respirar tu nombre. Cuando yo escuchaba eso, yo dije, Señor, wow, eso es lo que yo quiero, respirar tu nombre. Entonces digo, pero es que si yo respiro el nombre de Cristo, eso se tiene que ver en mi forma de vivir. Porque no es simplemente una bocanada y me quedo con esa bocanada de aire. El proceso de la respiración, y yo voy a dar una pequeña clase de fisiología ahora mismo. Yo no soy la profe, el profesor aquí es mi marido, que es el que le gusta a Rudy, es que le gusta explicar las cosas con mucho detalle. Yo voy a ser bastante sencilla. El intercambio de respirar, a veces uno cree que solamente yo cogí aire y salió, ya, porque uno no está consciente de todo lo que ocurre dentro de nuestro cuerpo. Y sencillo, es un intercambio entre oxígeno y CO2. ¿Qué es el oxígeno? Lo que alimenta las células de nuestro cuerpo. Sin eso no pueden funcionar, lo necesitan. Y el CO2 es la degradación de ese proceso. El oxígeno entra y todo lo que no debe estar se forma CO2 y sale. Muy bien, apliquemos esto a nuestra vida. Si nosotros respiramos el oxígeno que es Cristo, debe entrar ese aire a nosotros. Y ese aire, cuando entra, tiene que salir lo que no corresponde. Entonces vamos a leer en Santiago capítulo 1 y vamos a leerle de los versos 19 al 27. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tienen el poder para salvar su alma. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo, te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas de cómo eres.
Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Amén. En el versículo 21 explica precisamente esto, de que una vez la palabra de Dios está sembrada en nuestro corazón, nos hace desechar toda inmundicia que esté alrededor. Es decir, una vez entra Cristo en nosotros, la inmundicia que hay en nuestra vida sale. Nos hace a nosotros rechazar, porque no pueden estar juntos a la vez en nuestro cuerpo, en nuestra mente y en nuestra alma. Y esta palabra que es sembrada es la que nos da la vida y la salvación que nosotros buscamos para nuestra alma. Lo primero que quiero en este libro de Santiago es un libro enfocado a enseñar al cristiano cómo vivir. Y todos los capítulos se orientan en una forma diferente, pero todo aplicado a la vida del cristiano. Y en este capítulo en particular tocamos varias cosas y quiero que analicemos estos versículos que les he leído anteriormente. Lo primero es que en el verso 19 dice, sean prontos para oír. Solo ese pedacito, sean prontos para oír. ¿Usted alguna vez ha estado con alguien que usted está hablando con esa persona y usted se da cuenta que esa persona no lo está escuchando? Es incómodo eso. O que usted le está diciendo algo y esa persona lo siguiente es responderle sin ni siquiera estar oyendo lo que usted le está diciendo y le responde algo totalmente distinto a lo que usted le está hablando. Incluso puede ser de otro tema. Y a mí me ha pasado y uno se siente como, ok, gracias por escucharme, pero no era eso lo que yo te estaba diciendo. Pero nosotros, cuando estamos delante de la palabra de Dios o escuchando la palabra de Dios transmitida por un predicador, leyendo la palabra de Dios, debemos ser prontos para escuchar lo que Dios tiene que decirnos. No es solamente el que me entró y ya no supe, quedarme como que no es conmigo lo que se está hablando. Yo debo prestar atención siempre, porque el Señor nos habla siempre. Los que a veces no queremos escuchar somos nosotros. O decimos que Él no nos escucha a nosotros, pero es que yo no he oído qué es lo que Él me está diciendo. Probablemente Él me está diciendo algo y yo estoy respondiéndole otro tema distinto porque yo no he prestado atención a lo que Él está hablando a mi vida. Muchas veces yo me he encontrado en esa posición de que oigo a alguien predicar, es lo que suele pasar y tú dices, no es para mí. Esa persona, yo sé lo que hace, dónde vive, qué trabaja, qué hace, qué no sé cuánto. Y lo pongo en mute. No importa lo que esa persona esté diciendo, yo no lo voy a escuchar. Porque no es para mí, porque yo sé todo lo otro que hay por detrás, o yo sé que no, que Dios no me va a hablar porque yo sé demasiado para que Dios me hable a través de esa persona. Yo conozco mucho la palabra, Dios no tiene nada más que decirme. Yo me he visto en esa posición. Y la última vez que me pasó, la última vez, el Señor me dijo en el Salmo 26, verso 2, también voy a leer el 3, dice, escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Me decía el Señor, pídeme eso, que te escudriñe yo a ti, que yo examine esos pensamientos íntimos que hay en tu corazón, para que tú me digas a mí ahora, si yo no soy el que hablo a través de quien yo quiera hablar, y te hablo a ti a través de quien yo quiera, como yo quiera.
cremallera, Aide. Porque ciertamente cuando nosotros prestamos atención a lo que Dios está hablando, a veces no es ni siquiera la prédica completa. Puede ser un versículo que usted leyó durante la prédica y dice, wow, Señor, esto es lo que tú tienes para mí hoy. No tiene que haber sido algo pero nosotros tenemos que estar prestos a escuchar. O cuando estamos en nuestro devocional. Hoy la versión que toca hoy, el versículo es este. Y yo puede que no encuentre y sigo leyendo el capítulo. Digo, wow, Señor, aquí era. Yo nunca había leído esto. A veces uno le pasa eso, que dice, wow, Señor, yo nunca había leído esto. Porque Dios impacta nuestra vida cuando nosotros nos disponemos a escucharle. Lo segundo es tardos para hablar. Tenemos que ser prontos para escuchar, pero tardos para hablar. Porque cuando respondemos ante este tiempo, probablemente somos nosotros los que estamos del otro lado, que alguien nos está hablando y somos nosotros los que hemos lo puesto en silencio. Y yo empiezo a hablar y ni siquiera es de lo que esta persona me estaba hablando. Con el mismo Señor, el ejemplo que le digo antes. El Señor te está hablando y tú dices, sí, Señor, pero mira, yo quiero esto. Y dice, el Señor se calla porque Él es una persona educada. Él se calla y espera que tú termines. Pero no era eso lo que yo te estaba diciendo, ¿no? No siempre nosotros debemos tener menudo para responder. Pronto, así, te dicen algo y tú, pam, 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 pam. Sea de la Biblia, no sea en tu vida secular. Porque nuestra forma de hablar habla de esa esencia que nosotros tenemos, que es Cristo. Ese aire que está dentro de nosotros, que es Cristo, en nuestra forma de hablar debe corresponderse con eso. Y si nosotros hablamos sin pensar, muchas veces nos alejamos de esa esencia y respondemos lo que yo siento, lo que yo creo y lo que yo entiendo que debe pasar y hacerse y resolverse en ese momento. Esto no quiere decir que cuando nosotros estemos ante una situación en la que amerite que hablemos, nos quedemos callados esperando a ver si alguien habla primero. Nosotros debemos ser sabios y saber escoger y pedirle al Señor, Señor, ayúdame a escuchar, pero también a hablar en el momento oportuno, correcto y lo que tú quieres que yo diga. Tercero, tardos para airarnos. Porque la ira no obra para la justicia de Dios. Dice entre el verso 21, el final del 19 y principios del 20. Muchas veces se nos dificulta eso a nosotros, el no airarnos. Es muy difícil. Pero yo quiero leerles un comentario que vi en la Biblia, el Diario Vivir. Y lo voy a leer textual. Dice, este versículo se refiere al enojo que es producido cuando se siente herido el ego. Me siento herido, no se oyen mis opiniones. Cuando hay injusticia y pecado debemos enojarnos porque otros son heridos. Pero no debemos enojarnos cuando no ganamos una discusión o cuando sentimos que fuimos ofendidos o que no se nos tomó en cuenta. El enojo egoísta nunca ha ayudado a nadie. Muy poco que añadir a esto. Este comentario describe ciertamente en la situación en la que nos encontramos a veces, que el enojo no viene por una injusticia cometida, sino porque he sido herido yo en mi ego, en lo que yo creo que yo debo hacer. Así que, primero, examinémonos. Segundo, debemos ser prontos para escuchar, tardos para hablar y tardos para airarnos, porque eso muestra lo que hay dentro de nosotros, que es Cristo. La esencia de Cristo que tomamos al respirar cada día, al leer su palabra, ese aire de Cristo, ese oxígeno de Cristo, es lo que nos hace demostrar esto. Versículos 22 al 25. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como verte a un espejo,
si te ves a ti mismo, pero luego te alejas y te olvidas. Pero si miras atentamente la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Estos versículos debemos conocer y estudiar la palabra de Dios, ciertamente, y aprender a escudriñarla para que ella nos transforme. Pero si yo me la sé de Génesis 1 a Apocalipsis y no obedezco lo que dice la palabra, no hice nada. Quiere el Señor que nos las aprendamos, pero hay que obedecerla. No es simplemente sabérmela para poder lucírmela o discutir, sino es saberla, conocerla y obedecerla. Daniel, hace unos días, nosotros todas las noches le leemos un devocional y siempre tiene una meditación ubicada para su edad y tiene un verso a memorizar. Y él un día me dijo, mami, ¿pero por qué que yo me tengo que aprender los versículos bíblicos? ¿Por qué? ¿Por qué que tú me pones todos los días? Aprendeme algo, ¿por qué? Y yo le dije, ¿tú sabes por qué, mi amor? Porque ahora tú crees que no te sirven de nada, porque tú eres un niño. Pero llegará un momento en el que mami no va a estar ahí para leerte la palabra, en el que tú te vas a encontrar en una situación en la que vas a necesitar que Dios te hable rápido, porque tú no tienes ni el celular para tú decir cuál es el versículo, porque tú no sabes ni cuál es el versículo que necesitas. Porque es lo que a mí me ha pasado. Nosotros hemos crecido en la iglesia y hay momentos en mi vida que yo he necesitado una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una palabra de gozo, y llega un verso, un trozo de un verso, algo. Yo digo, wow, Señor, esto era lo que yo necesitaba. Y después, si yo estoy en la calle o lo que sea, llego a mi casa y tengo que buscar la cita, porque probablemente yo no me acuerdo ni dónde está la cita de ese versículo. Entonces ya lo subrayo y procuro saberme la cita nuevamente. Pero esos versículos que nosotros leemos y Dios nos ha hablado, hermano, subráyelo, escríbalo, trate de que eso se haga vida, aunque sea uno solo, aunque sea un trozo, pero que esa palabra entre, transforme y la obedezcamos, claro, para que eso sea lo que vaya cambiándonos. Examinémonos, seamos prontos para escuchar, tardos para oír, tardos para oirnos, y obedezcamos la palabra de Dios, porque eso muestra Cristo en nosotros. El versículo 26. Y Choco decía que no íbamos a ir a las 4 de la tarde, pero no nos vamos a ir a las 4. Versículo 26 dice, si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. En este libro de Santiago, el capítulo 3, se dedica solo a hablar de la lengua. Y ahí hay material para hacer 3 mensajes más, porque es muy pequeñita, pero es difícil de controlarla y de nosotros mantenerla ahí donde debe estar, parqueada, exactamente. Pero yo quiero subrayar lo que habla este verso, que dice que si te crees religioso, y cuando yo oigo la palabra religioso en la palabra, siempre pienso en un fariseo, que la palabra lo describe como un grupo religioso de los tiempos de Jesús en el que eran muy estudiosos de la palabra, personas de mucha oración, ayunando, cilicio, que andaban representados en ropa de yo soy cristiano, don fariseo, y iban, daban la ofrenda. Yo estoy dándole una ofrenda a una viuda. Lo daban, la palabra lo dice, que eso es parte de lo que nosotros debemos hacer. Pero lo hacemos ¿para quién? Y ese era el fallo de los fariseos. Ellos lo hacían para que se les viera haciendo esas. Y por eso es que eran religiosos, no solo las cosas que hacían, sino con la actitud del corazón con la que la hacían. Y si nosotros, una vez
conocemos la palabra, nos la sabemos, obedecemos esa palabra, pero luego yo uso la lengua para empezar. No, porque hiciste, porque no hiciste, porque entonces la palabra dice, porque tum, 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 tum. Porque una de las características es que ellos eran muy prontos para juzgar a los demás. Y nosotros debemos examinar esa parte. Si nosotros creemos que somos religiosos, piensen en esa imagen de un fariseo. Si usted no controla su lengua, de nada le vale eso. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes y pedirle al Señor que nos ayude. Porque actualmente la lengua no es solo la lengua física. Nosotros también tenemos la lengua virtual. Que yo puedo subir cosas en una red social y después mi vida no se acerca ni siquiera a todo lo que yo escribo. O escribí una oración en mi muro, así, y después usted en su casa no oró. Entonces, ¿de qué nos sirve eso? Eso es ser un religioso, porque es para que me vea el otro, no para que esa palabra transforme mi corazón. Entonces, nosotros, parte de ese respirar de Cristo, conlleva el que nuestra forma de hablar, lo que ya conocemos, lo que Dios ya ha transformado en nuestro corazón, tiene que verse. La obediencia implica también el accionar en esa palabra, pero no para que me vean como los religiosos, sino para que esa vida y ese hacer la palabra continúe su labor en mí, su obra. En Santiago, en el capítulo 1, dice en versos más adelante, el que quiera sabiduría, pídasela a Dios, pero no lo pida dudando, porque el que, perdón, yo no te di ese, Lorenzo, pero perdónenme ahí. Es el verso, el 1.5. Yo creía que era el 17, ya le iba. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se la dará, y no les reprenderá por pedirla. El 6. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Ya está, gracias. Cuando nosotros conocemos la palabra y somos transformados por esa palabra, escuchamos lo que Dios nos está hablando, hablamos en el momento oportuno para hablar, tratamos de que ese orgullo no nos venza y nos airemos porque no se nos tomen en cuenta. Obedecemos la palabra de Dios y a veces nos hace falta esa sabiduría para controlar la lengua. Y hay que pedírsela al Señor porque es difícil y es una lucha diaria. Para nosotros no simplemente saber y supuestamente obedecer, porque todo va unido. Si usted obedece la palabra, esa palabra transforma y su vida va a caminar, no de una forma simplemente religiosa de lo voy a hacer para que me vean. Seguimos. El versículo 27. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Cuando se refiere aquí a que no olvidar, ocuparnos de los huérfanos y las viudas en sus aflicciones, habla de las personas desamparadas, porque es un huérfano, una viuda, son personas desamparadas en la época del Señor. La viuda no podía trabajar y el huérfano no tenía quien lo mantuviera. Entonces son personas desamparadas que ahora mismo no necesariamente una persona debe ser huérfano o viudo para estar desamparado y necesitar nuestra acción. Pero en este versículo, más que en esa parte, yo quiero enfocarme en el que no dejemos que el mundo nos corrompa. Porque eso es parte de la salvación que tenemos. Ciertamente es incorrompible por Cristo,
Pero nosotros podemos corrompernos porque este mundo, este cuerpo sí se corrompe. Nuestra alma sí puede corromperse. Lo que debemos procurar, el que el mundo, la influencia alrededor nuestro no nos corrompa, somos nosotros. Cuidar nuestra salvación. Cuando nosotros nos encontramos en lugares fuera del ambiente cristiano, por decirle un nombre, ¿cómo tú te comportas? ¿Tú quieres pasar bajo perfil para no alterar el ambiente? Cuando hay un tema así un poco controvertido, tú mejor te quedas callado porque yo no voy a dar el cante, dicen en Canarias. Yo traté de buscar una traducción y no la encontré. Dar el cante es sobresalir, más o menos. Es que tú quieras, tú no quieres que se sepa o no quieres que te tomen como un bicho raro, el que dice las cosas siempre lleva la contraria, el que su forma de hablar no es igual, en el que al lado de él no se pueden decir muchas cosas porque él echa un boche de cualquier cosa. Pues decir un boche, pero o llama la atención, corrige. Porque es que nuestro espíritu no puede estar cuando hay algo alrededor que no está bien. Entonces, nosotros, si dejamos que esas cosas parezca que no ha pasado nada, no, yo mejor no digo nada, porque es que después el aire de Cristo no va a infectar a los que están alrededor nuestro. Porque las personas nos están observando. Nosotros creemos que la gente no sabe, pero yo pensaba, un lugar como aquí en el residencial, ¿ustedes creen que la gente no sabe quién viene a la iglesia y quién no? Aunque usted no viva aquí en el residencial. Porque nosotros estamos en un lugar que alrededor nuestro hay muchos ojos observando. Y no solo observando para decir no, observando porque ellos dicen, es que yo quiero eso y no, a veces no me atrevo. Es que yo quiero, ¿por qué? Porque el que da el ejemplo de yo quiero eso que tiene esa persona es usted, lleno de ese aire de Cristo, lleno de esa esencia de Cristo, que usted lo muestra en ser una persona agradable, porque no es que usted tenga que estar serio todo el rato sin compartir con nadie, porque eso no es ser cristiano. Jesús se juntaba con los peores de la sociedad, con la prostituta, con los de impuestos, todo. Y los fariseos lo criticaban y decían, pero ¿por qué tú te juntas con ellos y no vienes aquí? Porque esas son las personas que necesitan. Pero yo cuando estoy allí debo ser luz a esas personas. Y esa luz es cuando nosotros no nos dejamos corromper por lo que está a nuestro alrededor. Yo no dejo que las circunstancias entonces me hagan cambiar un poquito. Decir, bueno, me voy por aquí para no ofender. Porque la palabra de Dios no ofende, sino que da vida. Entonces nosotros tenemos que, una vez hemos aceptado a Cristo, recibimos la salvación, sabemos que no se rompe, que no se marchita, que es eterna, que somos herederos en Cristo. Lo siguiente es llenarnos de esa esencia de Cristo. Y nuestra vida tiene que cambiar. Y estos son parte de las cosas que un cristiano debe comportarse, pero yo creo que lo primero es esto. Yo tengo que mostrar mi vida, que yo escucho lo que Dios me ha hablado, hablo lo que tengo que decir, no me estoy enojando por cualquier cosa y además obedezco la palabra de Dios. Actúo y hago lo que Dios ya ha hablado a mí y dejo que esa palabra me transforme. Y no permito que las circunstancias del mundo me corrompan. 5 cosas, 6 cosas, que parece una lista cortita, pero que nos van a llevar a nosotros cada día el recordatorio de decir, Señor, hoy yo quiero estar llena de ti. Hoy yo quiero que el aire que yo respire seas tú. Y ese aire que yo respiro, algo de lo que sale, ese CO2 tiene un poco del oxígeno que entró. Así que el que está alrededor mío se impacta también, porque están deseosos de ese aire que es Cristo. Cuando nosotros mostramos la riqueza que es Cristo en nosotros.
Así que, hermanos, hoy es un llamado de recordatorio a que nosotros digamos, Señor, ayúdame. No siempre estamos al 100% en estas áreas. Y usted sabrá qué necesita hoy que Dios haga en su vida. Pídaselo a Él, que Él no se va a enfadar, como dice el versículo 5 y 6. Él nos dice, pídanmelo a mí. Si necesitan, pídanme sabiduría a mí, para que yo sea el que les hable, el que le transforme. Y si usted no conoce de Cristo hoy, yo le insto a que se dé una bocanada de este aire que es Cristo. La frescura de nuestra vida, el vivir una vida plena, aunque parezca que es una vida llena de reglas, como decía Gicauri, es una rendición que nos libera. Porque tu vida no va a ser igual. Dios refresca. Es como un viento fresco. Con el calor que hace, Él es ese frescor que te llena. Y esa esencia que no podemos vivir sin ella. Y tu vida cambiará. Te lo aseguro que cambiará. Porque sin Él no somos nada. Ese vacío que tú puedas tener en tu vida y ese deseo de decir, pero ¿qué yo tengo? ¿Qué yo quiero? ¿Dónde yo quiero llegar? Ese vacío solo lo puede llenar Jesucristo. Así que son dos llamados. Los hermanos, ya conocedores de Cristo, conscientes de la salvación que Dios ha puesto, no tienen que ponerse en pie, solo reflexionen en lo que hemos hablado. Y digan, Señor, examíname tú. Escudriña mi corazón, Señor, y escudriña mis intenciones, mis pensamientos, mi forma de hablar, mi forma de actuar. Mi prontitud, Señor, para hablar en el momento inadecuado. Mi prontitud para juzgar a los demás, para airarme. Señor, ayúdame a obedecer tu palabra, que no sea solamente saberla, sino obedecerla y hacerla. Y que hoy, Señor Jesús, tú nos hables, Señor. Nosotros queremos escucharte a ti y saber qué área de nuestra vida tú quieres transformar, Dios. Te necesitamos a ti, Señor. Sin ti nada somos. Te pedimos que hoy, una vez más, tú hagas tu obra en nosotros y nos transformes y nos hables y nos llenes de ti, de tu esencia, Señor. Que nos recuerdes cada día que sin ti no somos nada. Que necesitamos de lo que tú tienes para nosotros. Muchas gracias, Rey, por tu amor, por el cuidado que tienes de nuestra vida y sobre todo, Señor, porque nos hablas y tienes misericordia de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.